Bueno, vamos a ver en este video clase de congruencia de ángulos. La clase de congruencia de un ángulo alfa es el conjunto que contiene alfa y a todos sus congruentes. Es decir, y acá tenemos la representación simbólica de la clase de congruencia del ángulo alfa. Entonces, la clase de alfa es alfa más un múltiplo entero de giros, k por 360, donde k es un número entero. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos que estén en la clase de alfa van a ser de la forma alfa más k por 360. Si medimos en radianes los ángulos, la clase de alfa va a ser todos los elementos de la forma alfa más k por 2pi, donde k es un número entero. Fijémonos con estos dos ejemplos qué significa la clase de alfa y después vamos a ver gráficamente qué significa la clase de alfa. Empecemos con la parte analítica. Según la definición, la clase de 40 grados es igual a 40 grados, ¿sí? Estoy reemplazando alfa por 40 grados más k por 360, donde k es un número entero. Entonces, ¿cómo obtenemos los elementos de este conjunto que es la clase de alfa? Dándole valores enteros al número k. Por ejemplo, si k vale 0, tenemos 40 grados más 0 por 360. Entonces, nos queda solo 40 grados. Así que 40 grados forma parte de la clase de 40 grados. Si k vale 1, por ejemplo, tenemos 40 grados más 1 por 360, que son 400 grados. Así que 400 grados forma parte o pertenece a la clase de 40 grados. De la misma manera, si k es igual a menos 1, obtenemos que menos 320 grados está en la clase de 40 grados. Si k es igual a menos 2, menos 680 grados está en la clase de 40 grados. Si k es igual a 2, por ejemplo, 760 grados está en la clase de 40 grados. Y así siguiendo con todos los números enteros, todos los posibles valores de k. Este conjunto es un conjunto infinito, ¿sí? Que acá lo representamos con estos tres puntos, ¿sí? Tanto para la izquierda como para la derecha. Y es un conjunto que agrupa a 40 grados y a todos sus congruentes. Entonces, fijémonos gráficamente qué significa la clase de congruencia, ¿sí? O qué elementos están en la clase de congruencia. El primer elemento que está es el de 40 grados, el ángulo de 40 grados. Entonces, marquemos el ángulo de 40 grados. El siguiente ángulo que va a estar es 40 grados más un giro. Tenemos 40 grados más 360 grados, ¿sí? Tenemos ese ángulo más un giro. Ese ángulo es el ángulo de 400 grados. El otro ángulo que obtuvimos es menos 320 grados, que es 40 grados y estamos quitando un giro. Tenemos para este lado, ¿sí? En sentido horario, porque es un ángulo negativo, tenemos menos 320 grados. Y así siguiendo con los ángulos que obtuvimos, ¿sí? 760 grados va a ser 2 giros y el ángulo de 40 grados, menos 180 grados va a ser en el sentido contrario, sacándole 2 giros al ángulo de 40 grados. Y todos estos ángulos, ¿qué es lo que van a tener en común? Van a tener todos el mismo lado terminal, porque son todos ángulos que son congruentes. Entonces, la clase de 40 grados es la manera de agrupar todos los ángulos que tengan el mismo lado terminal que 40 grados, ¿sí? Todos los ángulos que podamos tener dándole valores acá van a terminar todos siempre en el mismo lugar. Fíjense que los ángulos no son iguales, sino que son congruentes. Sigamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la clase de menos pi sobre 4. En este caso vamos a medir los ángulos en radianes, así que vamos a usar la segunda definición. La clase de menos pi sobre 4 es menos pi sobre 4. Estoy reemplazando alfa por menos pi sobre 4. Más un múltiplo entero de giros, donde k es un número entero. Entonces, al igual que antes, obtengamos algunos elementos de este conjunto, ¿sí? Vamos a poner 5 elementos. Entonces, el menos pi sobre 4 pertenece a esta clase porque cuando k vale 0 obtenemos menos pi sobre 4. Si k vale 1, tenemos el ángulo menos pi sobre 4 más 1 por 2pi, que son 7 cuartos de pi. Si k vale menos 1, obtenemos menos 9 cuartos de pi. Si k vale menos 2, obtenemos menos 17 cuartos de pi. Si k vale 2, por ejemplo, tenemos menos pi sobre 4 más 2 por 2pi, que son 15 cuartos de pi. Y así siguiendo con todos los valores enteros que puede tomar k, ¿sí? Nuevamente, el conjunto clase de menos pi sobre 4 va a ser un conjunto infinito que contiene todos los ángulos congruentes con menos pi sobre 4. Gráficamente, fijémonos qué representa dónde están los elementos de este conjunto, mejor dicho. Tenemos menos pi sobre 4, ¿sí? Que se mide en sentido horario, porque es un ángulo negativo. Menos pi sobre 4.
Y cuando empecemos a marcar los ángulos, ¿sí?, que tenemos acá, por ejemplo, o cualquiera que esté en la clase de menos pi sobre 4, vamos a notar, al igual que antes, que todos quedan en el mismo lugar. Por ejemplo, menos 9 pi sobre 4 es menos un giro, ¿sí?, y llegamos hasta acá, ¿sí?, menos 9 cuartos de pi. 7 cuartos de pi, por ejemplo, medido en sentido antihorario, porque es un ángulo positivo, lo medimos en este sentido y llegamos hasta acá, ¿sí? Estos son 7 cuartos de pi. Bien, y así siguiendo con el resto de los ángulos, ¿sí? Recordemos que la clase de un ángulo es un conjunto infinito de ángulos, ¿sí?, que contienen todos los ángulos congruentes con este ángulo alfa que está acá. Y así siguiendo, vamos a tener ángulos que todos quedan en el mismo lugar, ¿sí?, que todos comparten el mismo lado terminal, ¿sí? Y repetimos de vuelta, los ángulos que están acá no son iguales, ¿sí?, son todos distintos, pero sí son congruentes. ¿Cuál es la manera de agrupar todos los ángulos que sean congruentes? En la clase de congruencia, ¿sí?, que se define de esta forma, simbólicamente, y que se representa, que es gráficamente una clase de congruencia. Son todos los ángulos congruentes o ángulos que comparten el mismo lado terminal. Bien, con esto terminamos la parte de clase de congruencias de un ángulo alfa dado.